Buenos días, amados hermanos. En medio de todo lo negativo que está pasando en el mundo el día de hoy, se oye vez tras vez gritos como por qué Dios permitió tal y tal situación. ¿Cómo contestaría al reclamo de un hermano que dice: en mi familia han fallecido 2 del COVID y aún hay algunos que están padeciendo de ese virus, pero el vecino que es pagano, que no conoce al Señor, todo anda re bien? ¿Cómo contestaría usted semejante reclamo? ¿Dónde está la justicia de Dios en este mundo tan cruel, indiferente y adolorido? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está? Buenas preguntas. Y al contemplar las raíces de nuestra fe, llegamos a un tema bastante difícil de entender, aceptar y explicar: la justicia de Dios. Es uno de los atributos menos considerados en la actualidad, incluso en la iglesia. Mayormente nos gusta solamente hablar del amor de Dios, su misericordia, su grandeza. Pero cuando nos referimos a su justicia, la tendencia es descartarlo. La justicia es un atributo que muchos tienen la dificultad de aceptar porque la ira de Dios está por en medio. Se lee en el Antiguo Testamento varias veces que la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel, contra sus enemigos. El concepto de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento se expresa principalmente por medio de una familia de palabras: ser recto, estar derecho, tener razón, ser justo, castigar lo injusto. Leemos textos como: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, Génesis 17. La idea de su justicia también aparece en los Salmos. Jehová reina, juzgará a los pueblos con rectitud, Salmo 96. Y luego Salmos 97 dice: los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Pero tenemos un problema que debemos enfrentar. Si Dios es justo y defiende la justicia, ¿por qué mandó a exterminar ciudades enteras, incluyendo mujeres, hombres, niños, animales, tal como hizo en los días de Josué cuando conquistó la tierra prometida? Ahora, los críticos y los ateos dicen que Dios del Antiguo Testamento es un asesino. En su capacidad para hacer actos cataclísmicos de violencia, asesina a los seres humanos indefensos a su cargo. Le comparan a un psicópata que pisotea hormigas humanas. Ahora, para comprobar esta opinión, citan las estadísticas que por lo menos 3 millones murieron bajo la espada de Jehová.
Y si se agregan los que murieron en el diluvio, se agregan 20 millones más. Ahora, para entender estos actos de Dios en el Antiguo Testamento, hay que entender cuáles fueron las razones que motivaron a Dios para efectuar acciones tan drásticas. Por ejemplo, la propagación de la maldad era tan penetrante que la inmoralidad, la degradación, lo salvaje y cruel penetraron todas las facetas de la vida en el mundo conocido de aquel entonces. Los niños fueron sacrificados a dioses paganos. La prostitución masculina y femenina tuvo lugar en el templo como parte de los ritos religiosos. La adoración del ídolo era abundante y la sociedad estaba completamente contaminada. Y este mal era muy contagioso y el pueblo de Dios corría peligro de ser infectado también. El juicio impresionante de Dios fue finalmente desatado. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la justicia es un tema principal también desde Mateo hasta el Apocalipsis. En la etapa más temprana de su ministerio, Jesús anunció que su misión iba a estar dirigida hacia justicia para los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, según Lucas 4. Estos discursos inaugurales de Jesús indicaron que el corazón de Cristo estaría hacia los perdidos, los pequeños y los más necesitados. Pablo insistió que nunca deberíamos recurrir a la violencia o la carnalidad, sino que nuestras armas son espirituales, la oración y la espada del Espíritu, la Biblia. Ahora, hay algunas verdades que debemos considerar al tomar en cuenta cuando se trata de reflejar la justicia de Dios en este mundo hoy día. La primera es esta: en el mundo en que vivimos no es justo. No busque la justicia. Hay que quitar de la mente que va a encontrar justicia en todas las áreas de la vida. Jesús lo advirtió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis injusticia, pero yo he vencido al mundo. Pero tendréis aflicción, van a haber injusticias. Hace un par de semanas, una abogada, que es una amiga cercana y hermana en Cristo, me contó un incidente que me dejó con el corazón quebrantado. Violaron a una adolescente en un barrio pobre. Este traumático ataque la dejó devastada y por meses no podía comer ni hablar, mucho menos dormir, y empezó a cortarse. Mi amiga, la licenciada, llevó a este caso a los tribunales y el delincuente fue acusado. Pero, debido a que la joven no podía expresarse, mucho menos defenderse, el juez falló a favor del violador. Este mismo caso se puede repetir a lo largo de Guatemala y a lo largo del mundo el día de hoy. Leí en la prensa el otro día que los procesos en los tribunales se demoran y pueden tardar hasta una década para resolver, mientras las víctimas y la ciudadanía esperan
a que algún día se resuelvan los casos penales. La segunda consideración es la siguiente. Aunque el mundo en que vivimos no es justo, Dios insiste que seamos nosotros sus hijos justos en nuestro trato a los demás. Lo importante para nosotros hoy día es que la Biblia exige en el creyente que el creyente refleje la justicia de Dios hacia su prójimo. Miqueas 5:8 lo dice bien claro. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hay ciertas verdades que hay que respetar al aplicar la justicia a los de nuestro alrededor. No debemos tomar venganza. ¿Oyeron? No debemos tomar venganza. En otras palabras, no se debe hacer lo que le corresponde a Dios. Al fin, el juicio es trabajo de Dios. Asegurar lo contrario es asumir que Dios no puede hacerlo. Perdonar, por otro lado, a alguien es mostrar reverencia. El perdón no es decir que el que le lastimó tenía razón. El perdón es afirmar que Dios es fiel y que hará lo justo, lo correcto. Esto de la venganza es algo que todo ser humano enfrenta constantemente. Aquel me dañó y yo le voy a hacer lo que le corresponde. Lo voy a dañar también para que siente lo que yo sentí. A veces nuestra arrogancia y orgullo hace que pretendamos encargarnos de corregir a la persona. Pero eso es solo evidencia nuestra de poca confianza en el Señor. Cuando un hermano en la fe me ofende, oro para que Dios me recuerde que la persona es también creación de Él e hijo de Dios, y trato de recordar a Jesús y su experiencia. Si Jesús no tomó represalias contra los que le ofendieron y le maltrataron, ¿por qué lo haría yo? Uno de mis textos favoritos es Romanos 12, 18 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque mía es la venganza, declaró Dios. Y luego en Hebreos 10:30 Él dice, yo pagaré. También hay que recordar no llevar a un creyente al juzgado. Y constantemente estamos escuchando esto. Acabo de leer de un ex rector de una universidad evangélica en los Estados Unidos que está demandando a la institución $8 millones porque le maltrataron. No llevar a un creyente al juzgado. Mateo 5:39, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hace muchos años le di 5,000 quetzales
quetzales de los buenos, consta, 1 por 1. Y le di a un hermano creyente para que los invirtiera. Tenía plena confianza en que él iba a cuidar de mi inversión porque era un anciano en una iglesia. Meses después se descubrió que era adicto al alcohol y perdió ese dinero en las cantinas. Fácilmente podría haberlo llevado a la corte, pero 1 Corintios 6 me lo prohíbe. A su tiempo Dios se encargará con ese ladrón. En medio de la injusticia, el Dios de toda justicia estará a nuestro lado, porque como cantamos, Él es bueno siempre. La tercera gran verdad es que Dios quiere que seamos justos en nuestros hogares. Que seamos justos en nuestros hogares. Con los hijos hay que cumplir lo prometido. Si se hace una promesa, hay que cumplirla. Eso es lo justo. Hay que aplicar la disciplina corporal. Cuando se les advierte que habrá castigo, hay que cumplir. Entre los hijos no debe haber consentidos. Yo sufrí por años porque mi hermano era el consentido de mi papi. No fue justo. Hay que enseñar a los hijos qué significa integridad y honestidad con su pareja. Hay que cumplir con los votos matrimoniales, serle fiel en los buenos momentos y en los no tan buenos. Conozco a un creyente varón que incluyó en su voto matrimonial que iba a permanecer fiel a su futura esposa, incluso si ella desarrolla problemas mentales, en las buenas y en las malas. Ser justo. En cuarto lugar, Dios quiere que seamos justos en nuestras labores diarias y en el lugar donde nos congregamos. Hace algunos años un miembro de esta iglesia que vivía en Pinares me pidió consejo. Ella ya no se congrega con nosotros. Me dijo que sospechaba que en la casa suya, los vecinos, era un lugar de encuentro de traficantes de drogas. Agregó que vio a uno de ellos trepar por el poste eléctrico y desconectar los cables eléctricos de su contador y los conectó al contador de mi amiga. Muchas gracias. Me preguntó, ¿debería acudir a las autoridades y denunciar este acto de robo de electricidad y en consecuencia arriesgarme que mi familia fuera agredida por los narcotraficantes? ¿O no debería reclamar la injusticia y pagar la factura de electricidad de ambas casas? ¿Cuál sería su consejo? ¿Qué sería lo más sabio y justo? Durante los muchos años en ministerio he observado que hay de todo.
Un poco de todo en la viña del Señor. He visto a pastores que ministran solo a un grupo de miembros porque son los más adinerados. Eso no es justo. He visto a líderes que luchan por el poder y miembros que sufren de crueles indirectos, celos y medias verdades. Pastores mal pagados. Trabajadores en instituciones evangélicas mal pagados. Es muy posible que usted no esté de acuerdo con las decisiones de las autoridades de la congregación a donde usted asiste. No hay nada incorrecto con esta actitud. Todos tenemos nuestras propias opiniones. Lo importante es saber cómo estar en desacuerdo y no causar división. Hemos perdido el arte de estar en desacuerdo y a la vez mantener la amistad y el amor que el Señor exige. La mayoría de nosotros tenemos la dicha de tener personas que nos sirven en nuestras casas, sirvientes, jardineros. ¿Es usted justo con ellos? ¿Paga fielmente las horas extras que laboran? ¿Pagan las prestaciones hasta el centavo? He oído a algunos trabajadores quejarse de las injusticias que cristianos evangélicos les han hecho. ¡Qué vergüenza! ¿Qué ofensas más indignas para ser un creyente en Cristo? En quinto lugar, hay buenas noticias para el creyente en cuanto a la justicia de Dios. Por ser pecadores, Jesús asumió la injusticia nuestra. Los pecados nuestros cayeron sobre su alma inocente y así hemos sido reconciliados, justificados con Dios el Padre, mediante la muerte en sacrificio de Jesús. En este momento somos justos, considerados justos ante Dios el Padre. Y por último, la gran verdad es que Dios nos ha dado a conocer el último capítulo de la historia. Aún más, Él ha escrito el último capítulo de su vida y de la mía. Pero sabemos que el juez del universo juzgará toda injusticia que ha habido a lo largo de la historia humana, desde Adán y Eva hasta el gran trono blanco. Todas las injusticias serán corregidas y los responsables recibirán su castigo. Pero mientras esperamos ese momento, el Señor desea que seamos justos, tal como Él es justo. Si usted ha sido injusto con un miembro de su familia, con un trabajador, con un conocido, con alguien en la congregación, es tiempo de pedir perdón, pero jamás efectuar justicia de parte suya. La venganza es del Señor. Y jamás se olvide que para extender justicia a otros hay que ser justificado primero ante Dios. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús se ofreció ser sacrificado en la cruz, Él tomó nuestro lugar en el altar de sacrificio. La ira de Dios fue apaciguada y su justicia satisfecha. Ha entregado su alma a Jesús, reconociéndole como el Salvador de su vida. Si no,
hoy es su día de salvación. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque tú eres bueno, siempre. Y según tu palabra, tú eres el juez justo de todo el universo. Ayúdanos a aplicar justicia a las personas a nuestro alrededor. Y si hemos cometido alguna injusticia, ayúdanos a pedir perdón. Y esto te lo pedimos en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.